Hoy, en Sexto Sentido, tenemos un invitado que no solo ha jugado en la duela, sino que también forma y entrena a las nuevas generaciones. Él es Roberto González. Bueno, pues yo soy Roberto Enrique González Sánchez. Juego básquet. Soy atleta, ¿no? Juego básquet desde que tengo 10 años y pues actualmente tengo 23 años y pues lo sigo haciendo. Este, Además de eso, pues también entrené atletismo mucho tiempo. En atletismo, pues tuve mucho talento, me fue muy bien, muy rápido. Eh, Empecé a entrenar, yo creo que será, o sea, siempre corrí, mi papá siempre me sacaba a correr porque yo tenía sobrepeso. Entonces, a base de ese como sobrepeso, mi papá pues me empezó a sacar a correr y no lo dejé de hacer, pero empecé como tal a entrenar bien como a los 15 años, yo creo, 14, y pues me fue muy bien, terminé siendo seleccionado estatal. Competí en carreras en Playa del Carmen, en Campeche, y competí así por semanas. Competí en una semana, gané, y luego a la otra semana volví a competir y volví a ganar, y luego a la otra semana competí en un medio maratón y lo volví a ganar. Entonces, pues me fue muy bien. Mi récord fue de 5 kilómetros. Me hice 14 minutos con 56. Entonces, pues me fue muy bien, muy rápido. Luego llegó el momento en el que como que me tuve que decidir si el básquet o el atletismo, porque pues ya no me daba la vida. Llegaba a la uni y pues tomaba mis clases dormido porque ya no, o sea, me sentía muy cansado. Y ya, pues me decidí por el básquet, estuve entrenando en UPAEP, y pues tuve muchas experiencias pues muy buenas. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad Nacional con ellos, donde quedaron campeones. Y pues fue un proceso de mucho aprendizaje, ¿no? Ahí el nivel pues es muy bueno, es muy competitivo. Este, pues ahora sí que llegué ahí a base pues de trabajo, me mantuve porque pues no, realmente yo no iba como recomendado ni nada. Entonces pues me costó mucho trabajo estar ahí. Posteriormente, eso pues a grandes rasgos, ¿no? Seguí practicando pues básquet a un nivel yo lo considero de alto rendimiento. Entreno en la mañana, en la tarde y en la noche. Y pues después se me presentó la oportunidad de ser el preparador físico y asistente de la Náhuac Puebla, del equipo femenil. Y pues nos fuimos a Querétaro, al Nacional, y pues desafortunadamente perdimos el ascenso, pero pues fue una grata experiencia porque pues ahora no lo viví como jugador, sino lo viví como, pues como del lado del que a veces los jugadores no vemos, ¿no? Como del coach, de los asistentes, los que llevan las estadísticas, el preparador físico. Y eso, pues al final todo eso me dio muchos aprendizajes y me abrió muchas puertas también. Me empezaron a invitar a muchos camps en donde pues yo iba, les enseñaba a los niños. Yo me especializo como en la preparación física. Estudio fisioterapia. Ya estoy a punto de terminar y tomé cursos de preparación física enfocada en el básquet. Y pues en base, obviamente, a esos cursos, a lo que sé de fisioterapia y en mi experiencia como deportista, pues es que trato de enseñarles a los niños, que creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Como yo siempre digo que al lugar donde llego quiero, pues, dejar huella, porque, pues, si bien lo que haces, pues es algo que va a quedar marcado en tu vida y en la historia, pero lo importante y lo verdaderamente bonito es trascender y más que nada trascender en la vida de las personas. Eso está moviendo la cabeza. Sí, Paranormal. gracias, Y, que sí, la cabeza. sí, y ya, básicamente, pues es eso. Me gusta mucho realmente todo lo que es el deporte. Hay una frase que Nike usó una vez
para sacar, pues fue mercadotecnia. O sea, hicieron una campaña que se llamaba More Than an Athlete, que es más que un atleta. Entonces, pues para mí eso significa mucho porque lo que te comentaba, realmente a mí lo que me gusta es trascender en la vida de las personas y no porque yo sea el mejor, ¿no? Sino porque todo lo que he vivido, pues de una u otra forma, pues son experiencias que te hacen reflexionar y que te ayudan a ser mejor y pues qué mejor que compartirlo. Y ya entonces, pues eso es a lo que me dedico actualmente. Soy jugador de básquet. Pues mi intención no es quedarme ahí, yo quiero llegar a jugar pro. Eh, Obviamente eso requiere de mucho trabajo. Me falta mucho por trabajar para poder llegar. Pero pues, todos los días me esfuerzo y pues también ahorita estoy en eso de los campamentos, de entrenar a niños, que también es algo que me gusta mucho. Y así, ese soy yo a grandes rasgos. Muy bien. Ahorita que nos estabas platicando acerca de que empezaste en el atletismo, de que ganaste varias competencias y todo esto. Cuando diste el cambio al básquet, ¿fue difícil o qué tan difícil fue el adaptarte a un nuevo deporte o desde antes ya lo practicabas pero el menor de vida? Lo que pasa es que yo los llevé a la par mucho tiempo, o sea, a la par los llevé durante mis primeros 2 años de universidad. O sea, los llevaba de que juntos. Básquet nunca dejé de entrenar, te digo, entreno desde que tengo 11. Entonces nunca lo dejé de entrenar, nunca, de hecho hice boli, hice taekwondo, natación, pero el básquet nunca lo dejé, nunca lo dejé. Llegó al atletismo y como me fue bien, lo mantuve y los tenía yo a la par, pero mis pruebas en atletismo eran de fondo, no eran de velocidad. O sea, yo corría 3 5 kilómetros, 10, pero pues no se lleva en nada con el atletismo. O sea, si a lo mejor alguien me pregunta como de que, hey, ¿crees que puedo yo hacer atletismo específicamente fondista y hacer un deporte de explosividad como lo es el básquet o no sé, flag o fútbol americano? Yo le diría que no, porque sí es muy difícil, o sea, tu cuerpo, las fibras musculares a las que te vas desarrollando en el atletismo, en especial en fondo, pues no son las mismas que necesitas para el básquet. O sea, en el básquet debes de ser muy explosivo y muy rápido en periodos muy cortos de tiempo. Y en el atletismo, pues necesitas, en fondo, necesitas mantener pues esa resistencia. Entonces, sí fue más que transición, como siempre los llevé a la par, fue difícil eso, el llevarlos a la par, porque no se llevaban nada. De hecho, la preparación física también es muy diferente, o sea, pues en el básquet necesitas ser muy fuerte, y yo estaba muy delgado, o sea, muy delgado. Pesaba 66 kilos, o sea, imagínate, y mido 1,75, o sea, no estaba Son muy. delgadita. Sí, Sí. y sí, pues tenía buena resistencia y sí era explosivo, pero pues eso, y más en un nivel pues de competencia en el básquet no te ayuda. Entonces, más que, te digo, más que mm, era difícil la transición, fue difícil llevar los conjuntos y sí me costó trabajo dejar el atletismo porque era algo en lo que tenía mucho talento. O sea, mm, afortunadamente y gracias a Dios, sí tuve el talento de llegar y yo era el chavo al que querían vencer pues en atletismo y eso pues se siente padre, ¿no? Pero el básquet pues es mi pasión, entonces por eso fue que lo decidí por el básquet. Ajá. Y ahorita que nos comentabas también que estás estudiando, que entrenas básquet y lo de los campamentos de los niños y todo esto, ¿cómo haces tú para llevarlo todo a la par? ¿Como para acomodar tus horarios o cómo es tu día a día? Porque yo creo que debe ser muy pesado hacer todas esas actividades y llevarlas a la par y rendir en las tres. Pues sí, sí, es una pregunta muy interesante y muy importante más que nada porque mm, yo lo que hago, la verdad soy muy desorganizado, o sea, te mentiría
si te digo, hey, organizo todos mis días y les pongo hora, quisiera que fuera así, pero la neta soy bien desorganizado y a ver, no estoy diciendo que eso esté bien, porque eso me ha traído muchas consecuencias malas. Sin embargo, o sea, sí trato de ser disciplinado. O sea, si tengo que hacer algo, lo termino y luego me paso con lo siguiente. Llevo un orden, sí, o sea, aunque no lo organizo como por días, sigo, hoy tengo que hacer esto, entonces hoy lo hago y lo termino. En, yo como, o sea, como siento que me ha resultado esto, trato de aprovechar mucho los tiempos. Por ejemplo, yo vivo en Amozoc, en un municipio aquí de Puebla, y la verdad es que algo con lo que siempre he batallado es que está lejos de la ciudad. O sea, en la ciudad, de Amozoc a la ciudad, yo me hago 1 hora 10, 1 hora 20 en transporte, porque pues no me muevo en coche, porque pues es más caro, ¿no? Y no me conviene. Entonces, pues yo, por ejemplo, esos tramos de transporte, trato de aprovecharlos haciendo pues mis tareas. En el celular ocupo muchísimo el celular para eso, haciendo mis tareas o estudiando. O si, por ejemplo, ahorita que te comentaba lo de que también fui al preparador físico de esta uni, o sea, hago mis planes de entrenamiento. Por ejemplo, con los planes, lo que hago es, tengo una base, ¿no? O sea, como una base de cómo son los planes. Y en base a eso es que voy tomando cositas y los voy poniendo como en notas, como de a este atleta le queda esto, esto y esto. Y todo eso lo hago pues en el transcurso de ir a la uni o de regreso, que pues sí es mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, mi conclusión para darte una respuesta más objetiva a la pregunta es trato de aprovechar todo el tiempo que tengo. O sea, en el transcurso de ida, si tengo horas entre clase, también las aprovecho. Llego, entreno, termino de entrenar, me salgo y a lo que sigue. O sea, sí le doy a cada cosa de que ya terminé, voy con lo siguiente, con lo siguiente, con lo siguiente. Y es un ritmo de vida, pues sí, pesado, que incluso te acostumbra a que a mí me pasa que cuando como que tengo pocas cosas que hacer, como que me estreso, siento que necesito hacer otra cosa. Entonces, pues sí te acostumbra a estar todo el tiempo de continuo en movimiento, pero es necesario si quieres llevar un estilo de vida así. Entonces, pues sí, o sea, yo como lo llevo es, a pesar de que me cuesta mucho el trabajo de la organización, sí soy disciplinado con lo que tengo que hacer. O sea, si esto lo tengo que hacer, pues esto lo entrego. Y a lo que yo iba con que me ha traído cosas malas, esas desorganizaciones que muchas veces, por ejemplo, tenía que entregar algo el martes y como no lo puse como en mi organización, sí, lo entrego el miércoles. Es como de, ya se me pasó, y pues los profes no te van a estar esperando, pues, tampoco tus clientes, y son esas cosas que se deben de cuidar y que si alguien me dice qué recomendación me daría, sería organiza tu semana. También, por ejemplo, algo que hago mucho es en mis comidas, pues, por ejemplo, las trato de hacer, no sé, un domingo. El domingo hago comidas para hasta el miércoles y siempre ando con mis tacos. Entonces, eso también me ahorra muchísimo tiempo. Entonces, sí trato de economizar todo el tiempo que tengo. Y también es muy importante decir esto porque muchas veces mucha gente cree que, pues mucha gente dice yo puedo, ¿no? Yo puedo, o sea, o si yo estuviera ahí, haría esto, pero la verdad es que no lo saben hasta que lo vives. Y no lo digo por mí precisamente, ¿no? Pero yo he escuchado, por ejemplo, muchos jugadores que hablan de que, ay, ay, tal jugador no va a entrenar o no puede o tomó una mala decisión y no estás en sus zapatos, o sea, no puedes opinar de algo que a ti no te ha pasado y que no tienen la experiencia ni la preparación suficiente como para opinar al respecto. Entonces, sí es bien importante eso, o sea, saber que cuesta mucho trabajo, pero que pues al final igual, cuando te apasiona, pues dejas que fluya.
Sí, y es que realmente en cualquier ámbito es así, siento yo. Porque igual, como yo cuando empecé a hacer videos, no todos son como este. Mis videos son relacionados a lo paranormal. Mis seguidores me mandan historias y casos que ellos viven y yo voy hasta el lugar de donde son para, pues, contar la historia y ver lo que pasa realmente en ese lugar. Sí, sí, sí. Igual mis amigos al principio me decían, no, pues es que eso lo puede hacer cualquiera. Nada más es prender la cámara y grabar y ya. Digo, pero es que no nada más es eso, es ir al lugar, que no te dé vergüenza estar enfrente de la cámara porque aunque no haya nadie atrás, no todos tienen como que la habilidad de hacerlo, ¿verdad? O en cualquier cosa, de editar luz, de poner una luz, de poner cualquier cosa, todo lleva un trabajo. Y siento que igual a veces no nos ponemos en los zapatos de la otra persona o a veces nos asusta también eh, como el querer, cómo se podría decir? Sí, como el ponernos en los zapatos de la otra, Sí, porque realmente no sabemos lo que pasa. sí, sí, que te dicen, pues, es que justo lo que te dicen, ¿no? Como es bien fácil, y, pues, ajá, a ver, hazlo, ¿no? O sea, a ver si de verdad es fácil. No, pero sí, o sea, y digo, tú lo sabes, o sea, por ejemplo, a mí también me gusta mucho hacer videos de entrenamientos y así, y pero pues, tú lo sabes, o sea, no eres constante y pues, el algoritmo no te ayuda en nada. Sí, Entonces, sí, todo eso se necesita. Es algo otra cosa que me gusta mucho del deporte, porque te forma mucho para todos los ámbitos de la vida. O sea, hay muchos coaches y que yo me robo esta idea de los coaches, porque no es mía, pero hay muchos coaches que te dicen que el deporte, no solo el básquet, el deporte es un medio para. Y sí, es un medio para conseguir una buena escuela, para conseguir viajar, para salir de. Muchos lo ocupan tanto en México como en otros países, para salir de las oportunidades que tienen y buscar mejores oportunidades. Y sí, es un medio y te da muchas enseñanzas del ser disciplinado y eso que al final se requiere en todo, como tú bien lo dices. sí. Y en cuanto a lo que nos comentabas ahorita de que eras el preparador físico de las chavas, ¿tú qué has vivido de los dos lados, como jugador, como el preparador? ¿Qué tanta es la diferencia o cómo cambió tu rol o tu perspectiva en lo que, pues sí, al cambiar el papel? Porque muchas veces cuando tenemos un coach o estamos como que dependiendo de otra persona, nos quejamos más o no vemos las cosas de la forma en que ellos lo ven. Como que pensamos que a veces nada más como por llamarnos la atención o querernos, pues sí, como meter el pie o no sé qué tipo de caso sea. Y cuando estamos del otro lado, lo vemos totalmente diferente y vemos como que el porqué de todas las cosas. ¿Tú cómo lo viviste? Pues mm, yo soy muy exigente, tanto conmigo mismo como con las demás personas, la verdad. O sea, sí soy muy exigente al punto de que, eh, pues, o sea, yo veo potencial en la gente. Considero que es algo muy bueno que tengo, como el ver el potencial en la gente y, y en querer que lo desarrollen. No sé, como que, no sé si es algo bueno o malo, pero me da como ansiedad ver que alguien es muy talentoso y que no le está aprovechando y nada más a lo mejor por flojera, etcétera, ¿no? Entonces eso lo llevo mucho al entrenamiento tanto que yo hago como al entrenamiento que les pongo a las personas. Y ese pues fue el caso, ¿no? Yo les exigía mucho a las niñas, eh, pero también se me hace bien importante, es que mira, es un tema muy grande porque en México eh, falta mucha educación en la preparación, falta mucha educación en la parte de saber que es importante el sentido psicológico, el sentido nutricional, que es importante llevar la escuela de la mano, que es importante el dormir bien, el prevenirte de las lesiones. Todo eso les hace falta mucha educación a los jugadores y también a muchos coaches. O sea, de verdad, afortunadamente el deporte y en especial el básquet, bueno, a lo mejor es porque yo estoy más cerca de ahí, pero yo siento que el básquet ha crecido muchísimo en México y afortunadamente se ha dado.
a eso ha dado pie a que tomen más en cuenta todas estas cosas. Y es algo que yo llegué a tratar de hacer, a tratar de decir, ¿sabes qué? No nada más es preparación física, una preparación mental. Y trataba de hacer como sesiones de respiración, sesiones, como, pues sí, como de yoga, de recuperación. Y pues, vuelvo a lo mismo, no soy el mejor, me falta mucho para ser muy bueno, tanto como atleta como entrenador, pero pienso que es algo que sí les ayuda mucho. Y yo creo y a y a los resultados me remito. Yo siempre digo que mejor que hablen tus resultados a que tú lo digas. Y en los resultados pues se ve que les ayudó. El coach fue una persona que me dio la confianza y que también apoyó mucho a que, y dio apertura a que se metieran este tipo de cosas, ¿no? Y pues yo sí también me hizo tener un sentido de responsabilidad pues muy grande porque al final sí te sientes, o sea, por ejemplo, la vez que perdimos el Nacional, mm, bueno, el ascenso, pues fue difícil, ¿no? Porque estábamos a nada y de verdad Anáhuac Puebla en femenil, pues no era, sí era un equipo que ya había avanzado mucho y ya había crecido, sin embargo, no tenía el mérito o las luces sobre esa universidad, ¿no? Y que fue algo que se ganó a pulso, a dominar los partidos, eh, pero pues al final no se dio el resultado obtenido por X o Y situación. Al final perdimos todos como equipo, pero sí te sientes con una responsabilidad muy grande de decir qué pude hacer mejor o qué no pude hacer. Y también algo muy importante que me doy cuenta como de este lado es no puedes forzar a nadie. Desafortunadamente hay gente que yo quiero que mejore, por lo mismo que te digo, que yo creo mucho en las personas y creo mucho en decirle, tú tienes talento, tú lo vas a hacer bien y esfuérzate y esto y el otro, pero no puedes obligarlas, no puedes obligar a las personas a querer ser mejores. Y eso es algo que a veces a mí me molesta mucho, porque en general yo he tenido casos, no hablo en específico de Anáhuac, no, o sea, en general, de gente que pues yo me he acercado y les he dicho, ¿sabes qué? Te ayudo, yo te doy tu plan, o sea, no estoy diciendo que vas a estar con el mejor, no lo mismo, pero me voy a esforzar para que te salgan bien las cosas, para que mejores como jugador, para que mejores como persona, no te voy a cobrar nada. No, pues que sí, que tal. Y a la mera hora les tienes que estar rogando. O sea, aparte de que no le cobras, le estás dando tiempo, le estás dando tu esfuerzo. No se esfuerzan. Entonces dices, bueno, pues, ¿de qué se trata entonces? Y es algo que siento que sí falta mucho en los jugadores, en algunos, no en todos, pero sí en muchos jugadores mexicanos, el hambre de querer. Y eso es lo que he visto como en esta parte, ¿no? Y pues como jugador sí, a veces le echas toda la culpa al coach y aquí y allá, pero ¿qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú para decir, sí, yo no hice, o sea, que tengas una justificación, que digas, ¿sabes qué? Yo me esforcé, yo vine, yo entrené, yo hacía dobles sesiones, yo me esforcé en mi físico, yo cuidé mi alimentación, yo descansé bien, yo cumplí con la escuela. Y entonces, ahí es entonces cuando tú puedes reclamarle a tu entrenador, ¿no? Pero si no lo haces, también, ¿cómo esperas mejorar? O como jugador igual muchas veces dicen, no, es que yo podría estar en División 1, no, yo podría estar en División 2, sí, pero no están listos para dejar todo lo que se tiene que dejar, para no salir con tus amigos, para no estar con tu familia, para estar lejos de tu casa, para cumplir con la escuela y al mismo tiempo entrenar. No están listos para eso. Y te apuesto que si tú los pones en una situación en la que tengan que decidir, pues la vida te pone pruebas y a veces por eso no estás en donde quisieras estar. Y pues ya, o sea, ahí es cuando reflexionas
este punto de, bueno, yo llegué a esa reflexión de coach y atleta, ¿no? Que pues al final es un trabajo colaborativo, en especial en los deportes de conjunto, es muy importante tener una buena comunicación, una buena relación y trabajar todos los ámbitos posibles, que pues es algo que también a veces no se hace porque no hay el dinero para en México. O sea, las universidades a veces no invierten como deberían en las personas que los van a representar. Y es que, pues bueno, siendo honestos, muchos eh, se esfuerzan como para tener una beca deportiva o algo así. Te decía que yo creo que muchos se esfuerzan para conseguir como que las becas deportivas y todo esto en las universidades. Pero al momento como que de decidir, se van más como a lo seguro, porque también son pocos los casos o son pocos los lugares que hay en el deporte para los estudiantes y son muchos los jugadores que hay. Entonces yo siento que muchas veces también por eso se van como que a lo seguro y deciden como que darle más a su carrera que a lo deportivo. Eso siento yo, ¿verdad? No sé si está en lo correcto o no. Y también yo creo que hay muchas universidades que apuestan por sus jugadores, pero más que nada las privadas. Porque si nos ponemos como que a pensar en los torneos de básquet, de bol y de diferentes deportes, los representantes son los que son como potencias en el deporte, son escuelas privadas, porque las públicas no tienen como que el recurso para traer tantas becas, traer a jugadores de otras escuelas, de otros países incluso, como se ha visto en varios torneos de aquí, Sí, ¿verdad? sí, 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 o sea, tiene, pues en México, pues sí, no se tienen las posibilidades para, y pues muchos jugadores justo se van por la parte de su carrera, más que en lo deportivo, porque pues llegar al profesional aquí en este país como mexicano es difícil, pero también siento que es, a ver, no quiero utilizar la palabra fácil porque fácil no es, pero sí siento que es menos complicado que hace algunos años. ¿Por qué? Por la visibilidad que ya se le da al básquet como jugadores mexicanos. O sea, no estoy diciendo que todos puedan, ni mucho menos, es extremadamente difícil, pero siento que es menos que antes. Pero aún así, aunque estoy de acuerdo en que se le dé mucha prioridad a la escuela, porque pues, al final el básquet no te va a dar toda la vida, ni cualquier deporte, pero también si tú decides estar en un equipo universitario, si tú, o sea, a ti te van a firmar algo cuando entras, o sea, te dan a firmar tu beca, te hacen pues comprometerte, pues digo, si también desde un inicio lo estás decidiendo, pues qué mejor que hacerlo bien, ¿no? Digo, al final, justo las universidades privadas apuestan mucho por lo deportivo y al final pues te están pagando por jugar, o sea, al final el semestre que podía salirte en 300,000 pesos, a veces a algunos jugadores les salen cero por jugar. Imagínate, te están pagando 300,000 pesos, por quieras o no es un pago, ¿no? Sí. Y te están pagando, pues, hacerlo bien. Y digo, no estoy diciendo que no lo hagan bien alguien en específico o los jugadores, o sea, no, la verdad es que esfuerzan mucho todos. Pero sí, o sea, respondiendo a eso, sí, sí, yo creo que sí debes de aceptar con compromiso eso. Uh-huh. Y ahorita, bueno, yo estaba viendo en tus publicaciones que hacen como campamentos con los niños, con Fuerza Mexa. Ujú. Sí, sí, así. ¿Cómo hacen este proyecto? ¿De qué se trata? ¿O a qué va encaminado? Pues mira, Fuerza Mexa es un proyecto al que yo apenas o sea, como que me invitaron a incorporarme aquí cuando vinieron a Puebla. Este, afortunadamente, pues se abrió la oportunidad y fui parte de ello, pero es un proyecto pues muy bonito que tiene una persona que se llama Alejandro. Él fue como el creador de esta marca, por así decirlo, de Fuerza Mexa, y se asoció con Under Armour, que pues eso es algo ya muy padre porque pues, en Estados Unidos y en China, por ejemplo, en Europa.
hay muchos campamentos de marca. O sea, Adidas hace un campamento y lleva a sus jugadores. Nike hace un campamento y lleva a sus jugadores. Y en este caso, pues Fuerza Mexa fue un buen proyecto porque él trae una marca, para empezar, trae una marca que pues, es una buena marca y es una marca que ya volvió a ver a México y a México en el básquet. Y busca mucho como esto que te comentaba, como buscar el talento, ¿no? El talento en los niños. Y pues en caso de cómo lo organizan, pues yo tengo entendido que hacen pues, no como gira, pero pues sí hacen varios campamentos en distintas ciudades, ¿no? O sea, Puebla no es la única. Hicieron uno en Cancún, hicieron otro en Chihuahua, en este mismo año. Y pues al final es algo pues muy bueno porque inspiran a los niños a ser mejores, ¿no? O sea, les dan alas para poder visualizarse y soñar a largo plazo. Y aunque sí es muy cansado, es un arduo trabajo de estar haciendo cronogramas, estar eh, pues, viendo toda esta situación de organización, pues sí es muy cansado, que pues eso básicamente lo hace Alejandro y su equipo. A nosotros nos invitan. Pues es algo que al final vale mucho la pena, porque pues se los das a los niños, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, donde más tuve participación en cuanto a la organización y todo ese tema fui a dar un campo en Puerto Vallarta con un club que se llama Anamara. Ese club es un club muy bueno, y ayuda a muchos niños, pues tiene a muchos niños a los que no les pagan nada y así, o sea, no les cobran nada y los ayudan mucho. Y por ejemplo, ahí sí yo tuve más tema como en la organización, y es algo complicado porque les quieres enseñar muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Porque pues al final no puedes ir un mes, ¿no? O sea, si yo fui una semana nada más y sentí que hubo muchas cosas que no pude abarcar, pero pues sí se les trata de enseñar lo más posible en el menor tiempo, ¿no? Y también algo importante es que pues cada vez ojalá las marcas volteen más y se abran más oportunidades para que pues a los niños tampoco les cueste tanto, quieras o no, pues es un gasto, ¿no? Porque pues, los camps cuestan. Y la otra vez estábamos platicando justo en Fuerza Mexa, estábamos platicando Sador, Chivo y Camilo, y dijimos, es que nuestros papás que iban a estar pagando estos campamentos, nosotros no íbamos, pero ni a los de gratis. Pero pues sí, o sea, qué bueno que los apoyan, ¿no? O sea, qué bueno que sus papás ya apoyan a los niños y así. Pero sí que al final sean más baratos, tengan más posibilidades y son un buen medio para llegar pues sí, para ayudar a los niños, para llegar cada vez más lejos y hacer crecer más el deporte. Pero sí es un tema complicado, ¿no? Se necesita un buen equipo de trabajo para poder armar un buen campo. Y la verdad es que eso pocos campos lo tienen, pero sí hay varios campos que yo he visto que tienen una muy buena organización. Y también o sea, para los papás, que quieran meter a sus hijos a un camp, también hay que visualizar bien qué tipo de campo es, porque a veces te venden cosas que no son, y te lo venden a precios muy altos, entonces hay que cuidar eso. Y bueno, para ahorita, para pasar a la próxima sección, ¿cuáles son tus planes en el futuro? Con estos años siguientes, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo como te decía, tengo, yo siento que, mi, ¿cómo se dice? Mi meta en la vida, pues, es ayudar, ¿no? Eso es lo que quiero. Y eso es lo que más me gusta, ayudar por medio del deporte, por medio de lo que yo pueda, quiero ayudar. Y eso pues se lo he aprendido a muchas personas, este, a mis papás, a este coach de Puerto Vallarta.
Por ejemplo, es una persona que de verdad ayuda a mucha gente, a mucha, mucha gente. Y es bien humilde. Y, o sea, es gente que me inspira mucho a ser una mejor persona, ¿no? Tengo otros, muchos compañeros que igual pues les gusta mucho ayudar, que son bien humildes, que son jugadores, los mejores jugadores son los más humildes, de verdad, 100%. Y yo lo que quiero a largo plazo es eso, ¿no? Y con base a qué, pues el deporte. Y a mí me gustaría sí seguir entrenando a los jóvenes, pero antes de eso sí quiero, sí en mis planes está llegar al más alto nivel personal en el básquet que yo pueda. Si quiero jugar profesional, ojalá se pueda, ojalá se permite y pues trabajo todos los días para ello. Otro de mis planes, pues a mediano plazo, es abrir un gimnasio, pero un gimnasio de un diferenciador. Este, quiero hacerme reconocer es que sea un gimnasio multidisciplinario, o sea, enfocado al alto rendimiento para atletas que de verdad quieren mejorar y pues, hasta, pero también para todas las personas. O sea, va a estar enfocado a atletas, pero cualquier persona puede entrar y que tenga nutrición, fisioterapia y psicología también porque es muy importante, ¿no? Entonces, ese es mi plan a mediano y a largo plazo. Muy bien. Esperemos que todo se cumpla y poder estar pues presentes aún todavía para ver cómo logras el éxito y pues realizarte como persona. Muchas gracias. Gracias. Ya te invitaría a la oración. Entonces vamos a comenzar con la segunda sección, que son las preguntas que mandan los seguidores, para conocerte un poquito más. ¿Va? La primera pregunta dice, ¿qué te enoja más? ¿Perder un partido por un punto o por 20? Oh, joven. A ver, eh, yo creo que por 20, obviamente. Sí, sí, por 20 porque eh, pues para mí eso refleja como que realmente el otro equipo dominó, ¿no? Yo siempre he dicho que los partidos no se ganan ni se pierden en el último minuto. O sea, sí, a lo mejor te dicen, ay, si hubieran metido, por ejemplo, no, a mí me dan el último tiro, ¿no? Es un triple, lo tiro y no cae. Y que me digan, ay, es que por tu culpa perdimos, porque no echaste ese... Y es algo que no pasa, ¿eh? O sea, la verdad, cuando estás en un alto nivel y con jugadores más maduros, no pasa eso. Pero mucha gente, principalmente como amateur, pues sí dice, "Ah, es que no he hecho el tiro, no he hecho el libre y tenía que echarlo". Pero pues la verdad es que los partidos se ganan en todos los cuartos, o sea, en los cuartos. Y pues así debe de ser. Entonces, si a lo mejor no cayó el último tiro y perdimos por un punto, ni modo, ¿no? O sea, a ver los videos y a analizar qué hicimos mal y a trabajar sobre ello. Pero si perdemos por 20, pues, algo estamos haciendo muy mal y no tenemos esa hambre, ¿no? De verdad el otro equipo me terminó muchísimo. Sería más. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué es más común en el básquet? ¿Los trucos sucios o las jugadas limpias? Eh, pues es que es un deporte de mucha, o sea, sí tienes que tener mucha inteligencia. No tanto como sucio, pero sí como de, ¿cómo llamarlo? Como de experiencia. Por ejemplo, no sé, hay algo que se llama tiempo corto. El tiempo corto es el último, la última fase del partido, en donde, por ejemplo, yo tengo la bola y el tiempo corto lo pueden pedir los jugadores. Entonces, si yo veo al árbitro y le hago esto, es tiempo corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos en un saque tiene 5 segundos para hacer. Entonces, si es la última jugada, nada más quedan 3 segundos en el partido, ¿no? Y están haciendo buena defensa, ¿no? Entonces yo voy a sacar y el árbitro te lo marca así, 1, 2, 3, 4.
Y si ya hace, antes de llegar al 5 yo le digo, hey, tiempo corto, está bien, ya me dio tiempo corto, ya puedo volver a sacar, y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que depende como del nivel, pero eso es un juego de mucha inteligencia, de mucha experiencia, o sea, de tener mucha, como pues, Así como callo, ¿no? Para ese sí, tipo de partidos. sí, o sea, a un nivel pues más amateur o de ligas, pues sí hay gente muy sucia, la verdad. Entonces, pues ya saben cómo lastimarte, cómo sacarte los codos, etcétera. Pero sí yo diría que es un juego que muy físico, pero a la vez limpio y de mucha, de tener mucha experiencia. Sí, porque, bueno, así rápido, yo cuando estaba en la prepa jugaba básquet también. Y dejé de jugar porque me quebraron en un partido el tobillo y varios dedos del otro pie. No, pues quién sabe qué, cómo te hicieron. En una entrada iba a hacer una colada Ajá. y el otro chavo me aventó, pero cuando me aventó me pisó y se me dobló todo el tobillo y se me quebraron los dedos del otro lado. Y yo dije, no, pues, Sí, no, no. la verdad me iba a levantar a querer pelear, pero cuando me levanté ya no pude para apoyar el otro pie, pues lo tenía así hinchado y ya mejor me Sí, dieron a la ambulancia y adiós. no manches. Sí, sí es muy feo. O sea, sí es un deporte muy físico y necesitas tener mucho cuidado porque sí, o sea, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, en un nivel no profesional, sí, son muy físicos. Sí. Vamos, la siguiente dice, ¿cuál es la jugada más épica que recuerdas de tu carrera? Mm, yo creo, o sea, la verdad, mía, creo que no tengo una. O sea, recuerdo una de mis compañeros que fue en la universidad, que fue una remontada ahí en Ciudad Juárez contra la Autónoma de Nuevo León. Pues en el medio tiempo íbamos perdiendo como por 20 puntos. Entonces, o un poquito menos, creo que estoy exagerando un poco, pero sí eran por mucho. Y pues o sea, esa ya fue eliminatoria, esa era semifinal. Entonces, pues tuve que nos entramos al vestidor y solamente bueno, que dijo que si se querían ir hoy. Dijo, ¿se quieren ir hoy? Y se enojó, ¿no? Aventó la tabla y así, pero después de eso se ganó muy bien el partido. Se controló muy bien y a pesar de que nos estaban ganando muy bien, esa es una una experiencia muy padre porque aprendí mucho como del coach, pues. Eso yo diría. Y otra del lado, por ejemplo, ya de asistente, fue con la Náhuatl, en donde fue un game winner. Íbamos contra una universidad que es la Universidad Monter, de Morelia. Y pues esta universidad pues, estaba fuerte, o sea, nosotros habíamos analizado a las niñas, las habíamos pues, leído y así. No, pues era un equipo difícil a vencer. Íbamos empatados, me parece, y el coach, justo pedimos tiempo. Yo le dije al coach, pues más o menos cómo se llama la defensa. Él nada más así que me asentó, y ya sabía que jugar iba a mandar. Y era una jugada que se había entrenado bien poquito. O sea, de verdad, muy, muy poquito. Se había entrenado antes de irse al Nacional. O sea, muy poquito tiempo se pusieron esas jugadas de saque, porque fue un saque de lateral. Entonces, pues ya dio las indicaciones, nada más regresaron a la cancha. Y Indira, que es una muy buena jugadora, salió por el balón, le dieron el pase y ya está. Pues se salió muy bien la jugada. Y ya, pues eso también fue muy emotivo porque con eso pasamos como primero de grupo y se pudo descansar el otro día. Y pues bueno, más que nada porque era un equipo muy, yo creo que han sido las dos más padres que pues, ya se ha podido visualizar como de diferentes ángulos. Ah, muy bien. Vamos con la siguiente. La tercera dice,
¿Qué es más difícil, entrenar a otros o a ti mismo? Enseñarte a ti mismo. Sí, yo creo que eso es lo más difícil porque a veces no aprendes hasta que te das de muchos topes con la vida. Enseñarle a otros pues, es fácil. Bueno, a mí se me hace algo pues un poquito más sencillo que enseñarme a mí mismo. A veces realmente no tienes como la capacidad necesaria para aprender de tus errores hasta que realmente como que tocas fondo y bueno, pues a lo mejor es algo que ya no tiene remedio, ¿no? Entonces, sí, enseñarte así es muchísimo más complicado que enseñarle a otros. Muy bien. La siguiente dice, en uno contra uno, ¿a cuántas de tus jugadoras crees que les ganarías? Ah, ¿a cuántos de mis jugadores? O sea, como a los que A entreno. las chavas de las que fuiste preparador físico, Ah, ok, ok. entre ellas, uno a uno, ¿a cuántas les ganarías? Mm, Si quieres, no, pues no digas el nombre, nada más. Eran 10 y a 8 les ganó. no, pues yo creo que de las 12 sí, a 10 yo creo. Sí, sí. Es que mira, ¿sabes qué? No porque yo soy muy rápido, o sea, soy muy rápido en mi primer paso. Y, y por eso, pero por ejemplo, si nos pusieran, o sea, había jugadores que son muy fuertes y jugadores muchísimo más altos que yo. Entonces, sí como a 8 jugadoras les ganaría. No creo, sí. Ocho. A las jugadoras que son de mi tamaño y son fuertes, no se me complicaría. Muy bien. La que sigue dice, ¿qué es lo más loco que has escuchado que un jugador grita en la cancha? Lo más loco que he escuchado es que un jugador grite. Ujú. Híjole, yo creo que al árbitro como de que estás bien tonto, por no decir otras palabras. Sí, yo creo que es lo más. Es que, a ver, hablarle así al árbitro está muy mal. Pues, bueno, una vez, este, o sea, le gritaron como que a la porra, pues es que a nivel como, vuelvo a lo mismo, a nivel como amateur, pues es como normal, ¿no? Pero pues ya esto es como un nivel más profesional, pues sí es feo, o sea, no te puedes meter tanto con la porra, o sea, ni siquiera tiene sentido hacerlo. Y sí he visto cómo se van a pelear con la porra. Y sí, o sea, por le gritan de groserías, o sea, se van a, yo creo que es lo más loco con la porra, que es que sabe, más que con una rica. Muy bien. La que sigue dice, ¿hay jugadores que fingen lesiones para no entrenar? Y sí, desafortunadamente sí. Sí, o sea, más que lesiones, que les duele algo. Ay, me duele la panza, o este, no, ay, me está doliendo el tobillo. Son pocos, o sea, no quiero como que decir que son todos o que la mayoría, la verdad es que no, son pocos, pero sí, sí hay jugadores que lo hacen. Y de esos jugadores que lo hacen, muchos, o sea, supongamos del 100% que los hacen, yo creo que, o sea, del 100% de jugadores, yo creo que esos que fingen algo son un 10% al menos que yo he conocido, un 10% y de ese 10% un 7% 6 es porque realmente tiene alguna tarea o que no han terminado de entregar o algo así, y el otro 3% está flojo. Muy bien. Y la última pregunta dice, si tuvieras que describirte en la cancha con una sola palabra, ¿cuál sería? Resiliente. En la cancha y en la vida, la verdad. Sí. Porque, Porque mm, no dejo morir el balón tan fácil. Eh, soy muy agresivo, me gusta mucho defender, entonces eso también lo relaciono mucho como con la resiliencia. Yo siempre, o sea, me gusta decir
sí soy muy como perro para defender. No porque sea muy bueno, pero sí me comporto como uno. O sea, sí sigo el balón y estoy aquí y hago presión toda la cancha y les grito y les hablo. Y pues a veces las piernas ya no te dan, pero pues tú vas y haces, sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, con esta última pregunta terminamos la sección de las preguntas y vamos a pasar a la tercera parte del podcast, que es donde vamos a contar nuestras anécdotas paranormales. Así que si tú quieres empezar con alguna que tengas o lo que me has contado, te escuchamos. Sí, bueno, yo lo que comentábamos fuera de cámara, que este, mis sueños son muy raros. O sea, yo sueño mucho que, o sea, por ejemplo, tengo muy marcado un sueño en el que estaba un teléfono público. Estaba un teléfono público, descolgaba el teléfono y se veía como todo rojo. O sea, rojo, 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 rojo. Y yo, o sea, como que contestaba y como que me metí en el teléfono y llegaba a un lugar así como muy rojo, otra vez, con muchos animales como sin forma, o sea, como muy deformes. Y eso lo soñaba muy constantemente. Nunca he entendido por qué. Era de niño y la verdad es que es algo que me daba mucha risa. Porque, digo, o sea, o sea, ¿cómo sueño eso? Y más que nada, ¿cómo lo sueño tan constantemente? Y, por ejemplo, igual, había veces que despertaba o sea, y como que veía todo negro. Y sentía que había cosas, o sea, así figuras normales, o sea, como una cara, por ejemplo, que se me acercaba y se hacía muy grande, o un círculo que se acercaba y se hacía muy grande, o un triángulo, así como figuras bien indiferentes y que se me acercaban mucho y eso me causaba como mucha ansiedad. Eso era cuando era niño. Y ahora, o sea, bueno, controlo mucho mis sueños. O sea, como que puedo tengo la capacidad de ver cuando algo está pasando en mi sueño y decir, ah, pues estoy soñando, quiero hacer eso. Y no sé por qué tengo como esa capacidad. Y ya está raro. Me pasa mucho también, pero eso, pues, obviamente, por mi cansancio, pero me pasaba que en las clases o, por ejemplo, incluso en clases de línea, cuando estaba cansado, me quedaba dormido y pues no podía despertar. Pero me pasaba muy feo. O sea, no podía despertar y tampoco podía respirar, pero al mismo tiempo escuchaba lo que me estaban diciendo eh, mis compañeros. Por ejemplo, una vez en una clase me quedé dormido así, ¿no? O sea, me quedé en esta posición y me acuerdo que me estaba ya doliendo esta parte, entonces quise despertar y no pude. Y como que hice así y pues no podía. Y mis compañeros, yo escuchaba cómo se empezaron a reír porque la maestra me estaba hablando. Y yo pues estaba haciendo así y como que empecé a mover las manos y intenté como que, pues, sí, como pedir ayuda porque tampoco estaba pudiendo respirar. Y, y luego, o sea, sí recuerdo que pasó un buen rato y que escuché todo y ya después como que desperté bien, o sea, abrí los ojos y estaba como bien pálida, no me tocaba respirar. Y pues ya todos como que se dejaron de reír y me preguntaban si estaba bien. Pero sí es algo que me pasa muy seguido, sí. Siempre escucho cosas como por mi sueño. Muy bien. Y hablando de esos temas, ¿tú crees en lo paranormal o no crees que haya ese tipo de cosas? ¿Eres miedoso, no eres miedoso? Sí, sí creo, y soy muy curioso. Que me dé miedo algo está difícil, pero me gusta que me dé miedo algo. O sea, sí me gusta sentir esa sensación de que algo está raro. O sea, me gusta mucho. O sea, casi no. La verdad es que casi no me han pasado cosas así más allá de los sueños, pero sí soy muy curioso. O sea, sí, de que veo un lugar así como que vacío y o sea, no sé, sí me dan ganas de quedarme en el patio, la verdad. O sea, bueno,
no, no sé nada malo. Sí, sí me dan ganas. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota que pasó cuando yo fui a grabar a un lugar. Ujú, Videos que tengo previos, fuimos de visita a una funeraria, ¿verdad? Esta funeraria pues, tiene varios servicios, que es la sala de velación, los ataúdes, y aparte embalsaman el cuerpo, donde les quitan la sangre y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? sí. Entonces, nosotros pedimos permiso para entrar a la funeraria y hablar con el encargado y con los chavos que embalsaman los cuerpos. Y ahí en esa plática, ya cuando terminamos toda la entrevista, todo el recorrido que hicimos por ahí, uno de los chavos se acercó conmigo y estábamos platicando y me empezó a contar algo que le había pasado en una guardia que tuvo ahí. Él dice que les amarcaron un día en la noche para que fueran a recoger el cuerpo de una chava que habían encontrado muerta en un puente. ¿Sí? Entonces, lo fueron los de la CENEFO y fueron por los médicos forenses por el cuerpo de la chava. El chavo dice que la chava tenía como en la cara como una expresión como de miedo Ujú. antes de morir. Y ellos tienen que masajear el cuerpo para que se afloje y poderlo acomodar en la posición en la que va a entrar el ataúd. Aparte de maquillarlos, sacarles la sangre que les queda y pues ponerle, no sé qué les inyectan para que el cuerpo no suelte como que líquidos antes de que o dure tanto para lo de la velación y todo eso de la misa que les hacen. Entonces él dice que su compañero le estaba ayudando a masajearle la cara a la chava, ¿verdad? Y también yo, bueno, cuando me estaba comiendo esto dije, pues a lo mejor no es tan creíble, ¿sí? Porque dice que cuando le estaban masajeando la cara, la chava movió un pie. Pero yo en mí dije, hay muchos como que registros de donde dicen que los cuerpos se siguen moviendo después de que ya se murieron. Sí, como Como que se reflejo. estirón, ¿verdad? Entonces yo en mí decidí creer eso. Pero después dice, el momento de estarla cambiando, porque la cambia para ponerla en el ataúd, le estaban cambiando que la chava le cayó así encima, de para adelante, y con esta mano le quedó atrás de la cabeza, así. Entonces, si está tiesa y está así, eso ya es más imposible. Cuando se caiga, la mano le quede por atrás. A lo Sí, mejor en esa misma posición, ¿no? Nada más por atrás. Pero ¿cómo lo pasó él para atrás? sí. Dice él que cuando pasó todo esto, le dieron nervios, pero que no pudo dejar el cuerpo ahí tirado, como quitarse y dejarlo ahí tirado, no. Pero que lo que hizo fue dejarlo nada más en la plancha y salirse corriendo a donde estaba el que ve la camina funeraria y quedarse con él hasta que llegara el otro compañero y le ayudara a terminar de cambiar. Dice que duró ahí trabajando creo que 7 años y que en esos 7 años nunca le había pasado nada como que extraño, más que eso, y que una vez que estaba velando a una viejita ahí en la funeraria, y como alrededor de las 4 de la mañana, que esto ya no casi no queda nadie de gente más que los familiares que quedan dormidos, se veía como una sombra que atravesaba toda la funeraria y llegaba hasta el área de los baños. Nada más que dicen que esa sombra no era precisamente de la viejita. Eso lo vieron cuando murió la viejita, pero como que la creencia de esa funeraria es que esa es la sombra del que fue el primer dueño de la funeraria, porque falleció ahí. Ah, ok. ¿Tú qué crees de eso? No, pues qué bueno, no, no, qué padre. Pero, pues no sé, es que yo sí, o sea, yo sí creo que existe algo, obviamente, más allá. O sea, de hecho, por ejemplo, yo creo que sí, tenemos varios días, la verdad. O sea,
yo creo que sí, reencarnar. Obviamente, a ver, no con el mismo pensamiento, ni el mismo cuerpo, no, ni tampoco es como que mi religión crea eso, no. Pero yo sí que de alguna forma sí volvemos como a ver. Siento que lo que tienes de experiencia ahorita es en base a lo que has vivido en el pasado. Yo creo eso, ¿no? O sea, yo sí pienso que hay como, porque al final que sí tienes con el ellos, por alguna u otra razón, no pueden pasar pase justo esto como que terminar y volver a avanzar juntos. Pero sí creo, sí creo. Me da cosa cuando me dicen como de que se aparecen niños así. A mi tío, de parte de mi papá, este, se le aparecía un niño así en su casa. Una vez estaba en su cuarto. Bueno, eso pues, yo no lo viví, pero él lo grabó. Y nos lo estábamos así cenando, porque somos amigos, y nos lo platicó. Estaban en su cuarto, y, y pues así, de repente, pues, se sacaron, ¿no? Y sus hijos estaban con ellos, su esposa estaba ahí, y ¿quién es, no? O sea, mi tío y mi tía pues aquí comparten como patio, entonces o sea, dije, pues a lo mejor es mi hermana, ¿no? Y ya dijo sí, o sea, como que dijo sí, y no contestaron, y fue cuando empezó a grabar, ¿no? Empezó a grabar, y ahí es cuando empezó el video, y vuelve a decir sí, y se vuelve a escuchar como así, y y ya, entonces le dice a su esposa, a ver, a ver, voy a ver, ¿no? Entonces se para y la puerta se abre. No hay nadie, no hay nadie. O sea, la puerta se abre de que una chapa. Entonces se abre la puerta y ya, no hay nadie. Y pues ahí se ve como que, o sea, pues obviamente estoy grabando, o sea, asusta, baja la cámara, la deja como en la cama y luego gritan mi tía. Y pues algunos chicos vieron a una niña ahí parada y ya luego desapareció. Pero pues, eso sí me da mucha cosa porque, o sea, porque un niño. Eso me da todavía Con- más cosas. Es que sí, igual yo creo que la mayoría de los lugares tiene como una historia como de ese tipo. A lo mejor no todas son reales, a lo mejor algunas sí, algunas no, pero casi cada lugar cuenta con una historia así. Porque igual acá, esta es una anécdota de una chava que vendió, Ajá. yo la leí antes, y ahorita te voy a platicar más o menos como que de grandes rasgos porque no me la aprendí de memoria, y se me apagó el iPad para leerla aquí. Sí. Pero decía así, mira, aquí en Zacatecas hay una comunidad que se llama Ramón López de la. Esa pertenece al municipio de Calera, que es donde yo vivo. Ok. O sea, donde, ¿Mande? o sea, la chava. ¿Cómo? O sea, la chava, ¿no? Sí, bueno, yo también vivo en Calera. Ella vive en la comunidad de Ramón López de Narde y yo vivo en Calera. Ok, Pero ok. bueno, entonces en esta comunidad hay una carretera que la conecta con otra comunidad. Y en una de esas curvas, un señor perdió la vida en su motocicleta. Sí. La atropelló una camioneta y el señor quedó tirado al lado de ahí de la carretera. A esta altura hay como una tipo laguna que las personas la conocen como el puente, ¿le dicen? Porque es un lugar donde se llena mucho de agua y hay un bordo arriba y muchas personas que son dueñas de tierras de ahí usan esa agua para regar sus sembradíos. Es como un sistema de riego colectivo. Y este señor que fallece es el encargado de como acomodar por roles y darles el agua a las personas, como rolarlos a quien le toca regar cada día y cuántas horas son las que pueden regar para que tengan como un mejor control de eso, ¿no? Entonces, este señor pierde la vida y tienen que nombrar a otra persona para que
pues sustituía las cosas que él hacía. Cerca de ese tanque hay una casita de 2 cuartos y otro más donde está como la válvula del pozo, donde lo prenden para que empiece a sacar el agua del tanque. Entonces, el señor que va ahí y varias personas que plantan y siembran, todo eso, porque tienen maíz, tienen frijol, cebolla y diferentes cosas, todos tienen la misma conclusión de que por la noche pueden escuchar el sonido de la motocicleta del señor que falleció. Cuando primero lo que lo comentaban, a todos les daba como que risa, porque decían, pues prácticamente cualquier persona puede ser lo que pasan en sus motos por ahí. Es como una forma más fácil de transportarse con una moto. Y el sonido pues es algo como que extraño. Lo que era extraño es que nada más se veía el foquito prendido de la moto y la silueta de una persona que iba atravesando a lo largo de la tierra, de los sembradíos. Sí. Y que al momento de que esa sombra llegaba a la casita, se apagaba y no se escuchaba nada más. Eso lo escucharon muchas personas. Incluso a veces el señor que regaba, el que era el nuevo encargado, les daba como que la libertad a ellos, como que se iban a regar en la noche, toda la noche, y él ya no se quedaba ahí en la casita. Él se regresaba hasta la comunidad a descansar en su casa y hasta el otro día de la mañana regresaba para cerrar otra vez la llave o apagar el pozo. Y las personas que regaban en la noche, ellas decían eso mismo. Ellos veían cómo la motocicleta llegaba hasta ese lugar y ya no se iba. Ahí se apagaba y a veces que iban por cualquier cosa ahí, se encontraban que estaba solo. O a veces estaba cerrado el pozo y que el señor no lo había prendido y se había ido. Esa sí es como muy rara porque a veces bueno, hay muchas personas que lo han comentado por acá. ¿Tú qué crees de eso? Pues, no sé, igual de ese señor, ¿no? Que no estaba en paz porque decía que quería terminar de hacer sus cosas que no hacía. No sé. O sea, pues sí, sí lo creo. Sí lo creo. Pero igual siento que en las carreteras como que hay una vibra como muy pesada. Sí. O sea, siento que es muy común eso. A mi papá le pasa que cuando está muy cansado, o sea, hemos tenido como viajes largos en carretera y cuando está muy cansado, este, él dice que ve como un perro negro en medio de la carretera. O sea, y eso le pasa muy seguido. O sea, y ya sabemos que empieza a bajar el vidrio, incluso mi papá no fuma, pero saca de que un cigarro y como que solo lo prende y deja el humo. No sé por qué, pero dice que sí cuando está cansado es como un perro negro aquí en medio, como que se le atraviesa y no sé, está raro. Pero pues sí siento que las carreteras, no sé en la noche, sí tienen como una carga. También eso creo, en las energías. Es decir, creo que hay energías como en todo, o sea, que se ganas como malas, y yo creo que se están como de energía rara. Ujú. Vamos con una última para cerrar el capítulo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Esta última, el protagonista se llama Manuel. Ok. Él está llamando esa anécdota. Él ahorita tiene alrededor de 40 años. Y él dice que cuando tenía 18 tenía una novia en una ranchería. Y en esos ranchitos siempre hacen como que tipo bailes cada fin de semana o cada 15 días. Siempre hay bandas y como fiestas a las cuales ir. Entonces él cuenta que un día iba por el camino en su moto, en su otra moto, y que se encontró un chavo que se llamaba Jorge, que le pedía ride para ir hacia el mismo lugar donde él se dirigía. Él, Manuel, iba a ver a su novia, y Jorge supuestamente también iba a ver a su novia. Lo que él se le hacía raro es que como que iban 2, 3 veces así, e iba, lo dejaba en la entrada del pueblo y él se iba. Y cuando regresaba para ir a su casa, el chavo estaba en la orilla de la comunidad
otra vez esperándolo para ver si le hablaba de regreso. Jorge vivía en un vivero. ¿Sabes qué es un vivero, verdad? Sí. Sí. Es que a veces cambian palabras dependiendo del lugar de donde somos. No, sí, sí. Bueno, es donde tienen muchas plantas y está como cubierto, ¿no? Uno dice aquí es un invernadero. Ah, entonces, ¿qué Y aquí significa? que es un vivero es donde hay muchos árboles, plantas y todo eso que los venden. Ah, ok. Ahí saca eso. No, sí, Entonces es saca eso. mala mía. Sí, es un vivero. Pero aquí también es vivero. Es vivero. Ok, ya. Bueno, entonces Jorge vivía ahí con sus papás. Ujú. Un día Manuel llevaba la moto como que ponchada de una llanta Ajá. y le dijo a Jorge que ese día no lo podía llevar porque estaba ponchada la moto y que él le dijo que no se preocupara. Dijo, no, no te preocupes, no pasa nada. Si nos ponemos más al frente en el tanque, no va a resentir la llanta y podemos llegar y regresar. Llegaron, dejó a Jorge donde lo dejaba siempre, y Manuel se fue. Buscó como una tipo vulcanizadora para que le repararan la moto. A él se le hizo como que más tarde de lo normal y él pensó que a lo mejor Jorge ya no iba a estar esperándolo, porque ya era más tarde. Pero para su sorpresa, Jorge estaba ahí, donde siempre lo esperaba para regresar. Cuando iban a medio camino, como que tuvieron como un tipo de accidente. Por los caminos hay tierra suelta donde la moto se puede resbalar como que fácilmente. Entonces, en uno de estos, la moto derrapó y se cayeron ambos. Cuando se levantaron, se dieron cuenta que la llanta es como que se dañó, la llanta del frente. Y Manuel le pidió a Jorge que le diera chance de dejar su moto en su casa para al otro día ir por ella. Él se iba a su casa y otro iba a regresar por ella para llevar a reparar. Jorge le dijo que sí, que estaba bien, que entrara por el portón y que dejara la motocicleta allá a un lado de donde estaba el baño. Y entró Manuel, la dejó y se despidieron. Al otro día, cuando Manuel fue por su moto, llegó y tocó en la casa y no había nadie. Así estuvo un ratito tocando y tocando y tocando, hasta que después de un rato salió un señor y le preguntó que qué buscaba. Y ya él le dijo que iba a recoger su moto que un día antes había dejado ahí. Y dijo el señor que él no, como que no recordaba nada de eso, porque nada más había escuchado como que ruidos extraños afuera y que dejaron una moto allá dentro de su casa, pero que no vio quién era, que si él había sido. Ya dijo que sí, que de hecho él había pedido permiso a Jorge de dejar la moto ahí y que él le había dado el permiso que por eso entró a dejarla ahí. Y el señor le dijo que ese joven Jorge tenía 10 años que había fallecido, que era su hijo y de su esposa, y que si muchas personas lo habían visto por ahí y cerca del vivero. El señor le contó a Manuel que Jorge falleció en un accidente también cuando iba a ver a su novia. En el transcurso del camino del vivero a la comunidad, una camioneta lo arrolló ahí sobre la carretera y perdió la vida. Entonces las personas y Manuel y todos los que comentan dicen que creen que el espíritu de Jorge como que busca ir hacia donde tenía que ir. En este caso es buscar a su novia y que por eso su alma no puede descansar. Porque incluso en la anécdota nos cuentan que el señor y la señora han buscado como que la forma de poner agua bendita, de ir con un sacerdote, de hacer varias cosas que les ayuden a que el alma de él pueda descansar en paz. Y la respuesta que han tenido es negativa, que dicen que como que su alma quedó en el limbo porque no supo la forma en la que murió. Y como que eso también se ha comentado muchas veces de él, ¿no, verdad? Le he visto varios casos donde mueres de una forma repentina, o que no te das como que la sensación de que moriste, tu alma se queda en el limbo y se queda vagando en este plan. Sí, 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 sí. Esas teorías como de donde, a donde van las almas me gustan mucho.
A mí me gusta mucho la historia y pues los mayas tenían mucho, ellos o sea, relacionaban mucho el cómo morías hacia dónde te ibas y de cómo iba a ser tu camino hacia dónde ibas a estar. Eh, entonces, por ejemplo, de que decían que si te morías, si eras un bebé, si te morías, ibas a un lugar en donde son árboles como con senos maternos y así, ¿no? Y ese es el que más me acuerdo. De también si morías quemado, si morías en el agua, si ibas como con las dios de agua, y eso me gusta mucho. Pero sí, yo creo que es un gusto que si no sabes cómo murió, cómo moriste, pues, obviamente no puedes descansar. Pero sí me da mucha cosa pensar en eso porque pues, nunca sabemos cómo vamos a terminar nosotros. Y es Sí, algo, o sea, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. sí, y es algo que va a pasar, ¿no? Sí, Sí. algo indudable, indiscutiblemente va a pasar en algún momento. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Te agradezco mucho ver todo esto con nosotros y compartir un poco más de ti, de tu historia y de los proyectos que vas a estar haciendo próximamente. Sí, pues no, muchas gracias a ti de verdad por la invitación, un gusto. Después ojalá nos podamos ver en persona y platicar más, pero muchas gracias y un gusto. Ah, pues, cualquier cosa que andamos. Muy bien. Bueno amigos, yo soy Omar González, él es Roberto González y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye.